Como ven, el logro del aprendizaje es conocer los cambios fisiológicos de adaptación a nivel de todos los sistemas del bebé, respiratorios, cardiovasculares, nutricionales, neurológicos, sensoriales, ¿no? Que el bebé va a pasar de la vida intrauterina a la extrauterina y obviamente ver estos cambios en los diferentes periodos de transición. Y el otro punto que tienen que ustedes que lograr aprender en esta clase es conocer cómo van a realizar la evaluación del recién nacido y por lo tanto también reconocer los hallazgos habituales de un bebé normal y ver las variaciones con respecto a las anomalías, ¿no? Entonces vamos a desarrollar todos estos puntos en la clase de hoy. Iniciamos entonces recordando que el nacimiento, ¿qué cosa es? ¿No? Es aquella forma en la cual todos los humanos venimos a este mundo, ¿no? Y también es el primer trauma por el cual todos los humanos pasamos, ¿no? Porque el bebé, ¿no? Cuando nace, va a pasar de una forma de vida intrauterina en donde prácticamente es un paraíso, ¿no? O sea, el bebé está recibiendo todo el aporte de la mamá, está tranquilo y está en un mundo acuático. Y de ese mundo acuático va a pasar a un mundo aéreo donde el cual estamos actualmente, ¿no? Entonces, para que ocurra el nacimiento, ¿no? El bebé tiene que alcanzar niveles, ¿no? De adrenalina mucho más altos de una persona que tiene un ataque al corazón. Miren que son niveles altos de estrés, ¿no? Y este torrente de esta sustancia es la que va a activar la respiración del bebé. Y además, miren que todos estos cambios tienen que ocurrir en casi un instante. O sea, nace el niño y tiene que ocurrir todos estos cambios a nivel sistémico para que el bebé pueda vivir, ¿no? Y entonces el bebé nace de un medio aéreo frío extraño, a un medio aéreo frío y extraño en el que estaba anteriormente. Acuérdense que era un medio acuático, tibio, con una temperatura cual estaba bien, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos adaptación neonatal? Llamamos adaptación neonatal al periodo, ¿no? En donde vamos a ver cambios fisiológicos, muchas veces dramáticos, que se dan a dar en todos los sistemas y órganos en el recién nacido. Especialmente estos cambios los vemos mucho más dramáticos a nivel respiratorio y cardiovascular, pero en realidad los cambios se dan en todos los sistemas, ¿no? Para que el ser humano se adapte a la vida extrauterina. Acá tenemos una frase de William James, miren que este es del siglo pasado, en donde él refiere el nacimiento como esta frase: asaltado por los ojos, los oídos, la nariz, la piel y las entrañas, todo a una. Siente que todo no es más que una destellante y ensordecedora confusión. Entonces, la adaptación neonatal la podemos clasificar en una adaptación exitosa que se va a dar cuando la interacción de los sistemas respiratorios, cardiovascular, termorregulador, metabólico e inmunológico se dan en forma adecuada para que el bebé pueda vivir en este medio aéreo. Y una mala adaptación cuando hay condiciones anormales que pueden ser maternas, placentarias o del mismo feto, que se pueden dar ya sea durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no?, que evaluemos y observemos la adaptación neonatal? Para que podamos tener un reconocimiento temprano del recién nacido de alto riesgo para iniciar una intervención apropiada y un manejo del recién nacido sano. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, doctora. Disculpen un minuto, me está llamando la doctora. Ya está, ya lo leyó el mensaje. Ya, entonces continuamos.
habíamos mencionado que el nacimiento se da por esta descarga de adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, en los eventos inmediatos de esta transición, de esta adaptación, son el resultado de esta descarga. Acá tenemos un resumen de la evolución del recién nacido en las primeras horas de vida. A nivel del color, la respiración, los ruidos cardíacos, la actividad motora, y también a nivel del moco y del intestino, de acuerdo al tiempo de vida, primero en minutos, después en horas, ¿no? Acuérdense que el periodo de adaptación abarca hasta las 8 horas. ¿Me escuchan? Porque hubo una interrupción de una llamada. ¿Me escuchan? Sí, Ya, doctora, la disculpen, escuchamos. porque me interrumpen la llamada y se me está descargando la batería. Vamos a tener que cargarlo un ratito. Un minuto, por favor, espérenme, ¿ya? Cargo. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora. Chicos, ya. Les estaba explicando la evolución del recién nacido en las primeras horas de vida, ¿sí? A nivel de todos los sistemas. Y como ven, ¿no? Que está la primera parte en minutos y después en horas para poder alcanzar todo el periodo de adaptación. Como vamos a ver en las láminas que siguen, ¿no? En los diferentes periodos de adaptación. Como ven, hay diferencias tanto a nivel de la respiración, cuando nace el niño, tiene que dar la primera respiración y después hay variabilidad. Igualmente con los ruidos cardíacos, con la frecuencia cardíaca, la actividad motora y también la actividad del intestino, del moco, como lo vamos a ver en las siguientes láminas. Acá vemos lo que es la adaptación, ¿no? Cardiovascular y pulmonar. Están justamente totalmente relacionadas, ¿no? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, doctora. Ok, entonces cuando el bebé nace y hay una remoción de la circulación placentaria, al mismo tiempo se va a dar un aumento de la resistencia vascular sistémica y una disminución, por lo tanto, de la resistencia vascular pulmonar. Y esto va a dar lugar a un rápido aumento del flujo sanguíneo pulmonar con la reducción de la resistencia vascular pulmonar, que más o menos se alcanza la cifra adulta, miren, todavía posteriormente, no es inmediato, es hasta aproximadamente las 6 semanas, ¿no? Pero lo primordial son las primeras horas, ¿no? Entonces, este cambio de presiones que estamos comentando va a dar lugar a aumento de la presión en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda, que va a dar lugar al cierre del foramen oval, que es uno de los cambios fisiológicos que se dan en la adaptación cardiovascular pulmonar. En esta lámina podemos recordar, ¿no?, cómo es la circulación fetal. Que como ven, la circulación fetal es diferente a la circulación que tenemos nosotros ya de adultos y obviamente la circulación que va a tener el recién nacido y el neonato posteriormente, ¿no?
Cuando estamos nosotros dentro de la mamá, o sea, tenemos una circulación fetal en la cual existe el ductus venoso, el foramen ovar y el ductus arterioso. Y a ese nivel fetal hay una alta resistencia vascular pulmonar y una baja resistencia vascular sistémica. Cuando el bebé nace, obviamente por esos cambios de presiones que les acabo de mencionar en la lámina anterior, ¿no? Hay un cambio en esto, para que se puedan cerrar, ¿no? Este foramen oval, como les he mencionado, y también el ductus arterioso y el colapsar el ductus venoso. Entonces, cuando el humano nace, el bebé nace e inicia la ventilación, o sea, con la primera respiración, ¿qué ocurre? Que hay un aumento de la presión, ¿no? Arterial del oxígeno a nivel del alveolo y por lo tanto a nivel también de la sangre arterial por el intercambio, ¿no? Y esto va a dar lugar a una vasodilatación pulmonar, una expansión pulmonar, ¿no? Y hay un restablecimiento de los vasos, ¿no? Al mismo tiempo o concomitantemente con los alveolos, y esto va a dar lugar a un aumento de la oxigenación y obviamente resultar en un cierre del ductus arterioso, ¿no? Entonces ya tenemos acá dos cierres, primero el foramen ovario y el ductus. Obviamente no es uno tras otro, sino es en forma concomitante. En esta lámina ustedes ven ya la circulación neonatal, en donde hay diferencia con la que vimos en la lámina posterior, en donde existía el foramen oval y el ductus arterioso. Aquí ya no, acá ya están cerrados, ¿no? Esta transición, ¿no? De la circulación fetal a la circulación normal, obviamente va de la mano con el sistema respiratorio. Por eso ustedes ven ahí un cortecito del alveolo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta transición requiere de sustancias como por ejemplo el surfactante. Si no existiera el surfactante, que tiene que ver con la tensión superficial, ¿no? El alveolo, al tomar la primera respiración el bebé, podría colapsar, que es lo que ocurre con los prematuros, pero normalmente, como existe el surfactante en un bebé a término, no colapsa y por lo tanto se va a dar lugar luego a una capacidad residual funcional y por lo tanto a una transición adecuada. Esta lámina es para recordar que entonces el inicio de la respiración se produce por diferentes estímulos, ¿no? Acuérdense que en la primera lámina, cuando hablamos del nacimiento, dijimos que hay una gran descarga simpática de enérgica, ¿no? Y va a producirse estímulos tanto químicos, térmicos, sensoriales, táctiles y mecánicos. Nace el niño y se estimula, ¿no es cierto? Cuando nace. Por eso que parte de la atención inmediata también es secarlo al bebé y estimularlo, ¿no? Entonces, los estímulos químicos son los cambios de presiones que les he mencionado, el PaO2 y la disminución de la PaCO2 y las variaciones del pH. Los cambios térmicos son el tema de la temperatura ambiental en la cual nace el bebé, ¿no? Y los cambios sensoriales, táctiles, mecánicos son con el trabajo de parto. Acuérdense que todos hemos nacido, bueno, la mayoría de personas, de humanos que nacemos por parto vaginal, ¿no? Hay una fricción en el canal de parto y luego una manipulación en la atención inmediata del bebé. Todo eso influye en el inicio de la respiración.
Entonces, la adaptación respiratoria implica que exista una expansión pulmonar adecuada y una activación del sistema respiratorio, ¿no? La compresión del tórax se va a ir dando en el trabajo de parto, se dan los estímulos térmicos, químicos, táctiles que hemos mencionado, la existencia de surfactante pulmonar y todo eso al final va a dar como resultado una respiración, ¿no? Normal, con una capacidad residual funcional de 20 a 30 centímetros cúbicos de aire para una adecuada adaptación respiratoria. Este gráfico es básicamente para que vean ustedes, ¿no? Que esta adaptación respiratoria implica el establecimiento de una respiración eficaz, que va de la mano de una regularidad del ritmo respiratorio con ausencia de retracciones o quejidos, que obviamente eso nos está indicando que hay un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Entre el alveolo y los capilares pulmonares. Para esto, ¿no? Ha tenido que haber una absorción, una reabsorción del líquido que existe en los alveolos, este líquido pulmonar fetal, que va a reabsorberse ya desde el trabajo de parto y posteriormente en el periodo de transición. Entonces, la adaptación respiratoria implica una función efectiva del aparato respiratorio, con un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, una cantidad adecuada del tensiactivo, o sea, del surfactante, una musculatura respiratoria suficientemente fuerte que pueda mantener y soportar la respiración. Y más bien contraproducentemente, los factores que mantienen una alta resistencia vascular pulmonar son aquellas que van obviamente a influir en una mala adaptación del recién nacido, como son la hipoxemia, la hipoxia, o cuando haya atelectasia pulmonar, o cuando haya acidosis por cualquier causa, o cuando hay una expansión excesiva del pulmón o también restricción, ¿no? En estos casos, obviamente, la adaptación no va a ser adecuada. Entonces, la adaptación cardiorrespiratoria, ¿cómo la vamos a ver? Cuando la frecuencia cardíaca en los primeros 15 minutos puede ser de 160 latidos por minuto como promedio, o también haber un leve incremento de 180 a 90, ¿no? Un poco más del promedio normal que manejamos en un neonato, ¿no? Y la respiración también, los primeros 15 minutos, puede ser un poco más del promedio normal. Acuérdense que el promedio normal está a 60, pero los primeros 15 minutos puede llegar hasta 80, ¿no? Y puede haber también algunas pausas, pero que sean durante el sueño, que sean mínimas, ¿no? Esto es con respecto a la adaptación cardiovascular y respiratoria. Ahora vamos a ver con respecto al metabolismo de la glucosa. A nivel del feto, la glucosa, ¿no?, es aportada en forma continua, obviamente de la madre, por el cordón umbilical hacia el bebé. Entonces, este aporte no es dependiente de ningún depósito de glucógeno o de ningún mecanismo de gluconeogénesis, ¿no? Porque todo el aporte es de la madre por la placenta al feto, ¿no? En el feto sí, la insulina aumenta los depósitos de energía, ¿no? Y se mantiene una glicemia de 70 a 80% con respecto a la glicemia materna. Entonces, a nivel fetal, se deben establecer las reservas energéticas que preparen a este feto para el nacimiento. Acuérdense que la insulina incrementa el glucógeno y el depósito de glucosa en músculo y tejido adiposo. Acá ustedes pueden darse cuenta, ¿no?, cuáles son los mecanismos que hacen que un bebé, por ejemplo, hijo de madre diabética, ¿no?, tenga un bebé macrosómicos, ¿no? Entonces, a nivel de la vida ya extrauterina, acuérdense que les mencioné que cuando hay el nacimiento hay una descarga simpática, ¿no? El mecanismo adrenérgico, entonces hay aumento de glucagón plasmático
y hay disminución de niveles de insulina plasmática. Esto va a favorecer la lipólisis, ¿no? Con los mecanismos de glucogenólisis y cetogénesis. En el periodo neonatal, este aumento de glucagón va a dar lugar a la glucogenólisis o también a la neoglucogénesis por activación de la epinefrina, y también puede haber lipólisis dependiendo de las características que requiera el bebé, ¿no? Entonces, cuando se da el nacimiento y hay corte del cordón umbilical, hay una interrupción, ¿no es cierto?, en la circulación placentaria hacia el bebé. Entonces, el nene ya tiene que hacer uso de los mecanismos ya de su propio organismo, ¿no?, para que pueda tener un aporte adecuado de glucosa. En el recién nacido a término, obviamente, el recién nacido a término puede usar sus reservas de glucógeno y puede entonces aplicar, ¿no?, usar la glucogenólisis o también la gluconeogénesis. El recién nacido pretérmino, obviamente, tiene escaso depósito de glucógeno y también puede tener sistemas enzimáticos inmaduros, ¿no?, y por lo tanto tener mayor riesgo de hacer problemas de glucosa, ¿no?, o sea, hacer hipoglicemia. Entonces, el feto, el aporte de glucosa desde la madre se da de 5 miligramos por kilo minuto. Cuando este aporte cesa en forma súbita, ¿no?, va a haber un aumento de adrenalina, noradrenalina, como parte también del mecanismo del nacimiento, y el glucagón va a activar los mecanismos que hemos comentado, ¿no?, con el objetivo de producir una tasa mínima de 4 a 6 miligramos por kilo minuto de glucosa. Con respecto a la termorregulación fetal, cuando el bebé está dentro de la mamá hay una estabilidad térmica dada por el líquido amniótico y por la temperatura materna, ¿no? Entonces el feto no requiere utilizar su centro termorregulador. Su temperatura, entonces, implica, ¿no?, dependencia de la temperatura materna. Y el feto tiene una temperatura 0,5 grados más que la mamá. Cuando el bebé nace, tiene que haber una adaptación térmica. Y la actividad simpática tiene que ver con esto, ¿no?, porque hay un incremento del uso de fuentes energéticas para también hacer que haya una adaptación térmica. Hay formas de producción de calor en el bebé, como por ejemplo temblores, o sea, con la actividad muscular, también implicación del metabolismo de la grasa parda, ¿no?, que eso va a depender, ya sea el uso u otro, dependiendo de las características en las que nazca el bebé, ¿no? Entonces, la adaptación térmica, hay un registro de alteración de la temperatura por la cual el bebé activa su sistema nervioso central y por lo tanto libera el sistema adrenérgico mucho más y va a tener acción sobre la grasa parda para un desdoblamiento de triglicéridos que generen producción de calor, ¿no? Eso es con respecto a la termorregulación ya en el recién nacido, ¿no? Ya no lo vamos a explicar. Estos mecanismos de por qué el recién nacido pierde calor, solamente los vamos a mencionar porque creo que ustedes también ya lo deben conocer, ¿no? Y solamente que deben tener en cuenta, ¿no?, que por qué el recién nacido pierde más calor que nosotros, por la relación superficie-peso, ¿no? Y además porque su piel, con respecto a los adultos, obviamente es una piel más fina, con un escaso tejido adiposo, y además al nacer el bebé está con la piel húmeda, porque está obviamente en un medio líquido. Y hay un cambio de temperatura con respecto al ambiente donde estaba con la mamá. Por eso es importante tener en cuenta esto en la atención inmediata del bebé. Por eso se le recibe con campos previamente calentados para ayudar en esta termorregulación. Acuérdense que la temperatura normal del bebé, ¿no?, axilar es de 36,5 a 37 grados, ¿no? Estos son los mecanismos que ustedes deben conocer, que son los de pérdida de calor, ¿no?, de convección, conducción, radiación y evaporación, que son los que tenemos que tener en cuenta para que el bebé tenga una adecuada adaptación térmica
cuando nace, ¿no? Y que lo van a ver ustedes también cuando hagan atención inmediata. Vamos a ver un poquito acá, ¿no? Entonces, la termorregulación les hablé sobre la grasa parda y tenemos unas fotos de cómo se ve la grasa parda y cómo se distribuye la grasa parda a nivel del cuerpo del bebé, ¿no? Y que en el neonato a término, miren que constituye solamente aproximadamente el 2 a 6% del peso corporal, ¿no? Y que una vez utilizada no se repone, por eso es que ya prácticamente no tenemos, ¿no? Con respecto a la adaptación gastrointestinal, ¿no? Las papilas gustativas del bebé principalmente están en la punta de la lengua. Y un punto importante a tener en cuenta en este sistema es que la capacidad gástrica de un recién nacido está limitada, es inicialmente limitada, ¿no? Y que luego se va a adaptar conforme va creciendo, pasando el tiempo de vida y obviamente aumentando el volumen de la lactancia. El vaciamiento gástrico es de 2 a 4 horas, por eso es que mayormente los bebés lactan cada 2 o 3 horas, ¿no? Además que el esfínter del cardias es inmaduro. Otro punto a tener en cuenta es con respecto al meconio. Miren que el meconio, las primeras 12 horas, la mayoría de nenes, de bebés, realizan meconio, el 70%. Solamente un pequeño porcentaje demora, hasta que puede ser hasta 48 horas, que es muy infrecuente, ¿no? Va de hasta el 5% como máximo, ¿no? Pero siempre hay que observar la respuesta a la primera alimentación. Una vez que el niño empieza a lactar, o sea, el inicio de la lactancia, ya puede empezar a tener meconio. Con respecto a las capacidades digestivas y de absorción, obviamente hay diferencias en recién nacido atérmico con recién nacido prematuro. Los prematuros, como ven, tienen obviamente mayor inmadurez, tanto a nivel de las enzimas salivales como la producción de los ácidos gástricos o de las enzimas pancreáticas, ¿no? Con respecto a la adaptación hepática, hay que tener en cuenta que hay un déficit temporal de factores de coagulación. Y acá les voy a preguntar, ¿por qué creen que hay un déficit temporal de factores de coagulación, chicos? ¿Me escuchan, no? ¿Están ahí? Sí, doctor, sí se te escucha. A ver, ¿por qué creen que hay un déficit temporal de factores de coagulación? Porque el intestino del neonato no tiene bacterias y no produce vitamina K. Ok, muy bien, ¿no? Porque todavía no se ha formado, ¿no? Nuestra flora. Y ahí la flora microbiana se empieza a formar, obviamente, desde el inicio del trabajo de parto, ¿no? Y cuando pasamos por el canal de parto y ya nace el nenito, ya empieza a formarse. Luego sigue la lactancia y va formándose más. Entonces, por eso es que en la atención inmediata le administramos vitamina K al bebé, porque hay un sustento, ¿ok? Otro punto es que hay una limitada habilidad para conjugar la bilirrubina indirecta en directa, ¿no? Y también el depósito de hierro, obviamente, a veces puede estar disminuido, ¿no? Dependiendo de las características de la madre. Con respecto a la adaptación renal, el riñón en neonatos inmaduro, hay una filtración glomerular todavía limitada, ¿no? Hay una reducción del compartimiento extracelular y hay la gravedad específica de la orina que puede estar baja. Pueden también existir proteinuria transitoria, ¿no? Y entonces, ¿todo esto cómo lo vamos a ver? Con la micción. La primera micción, ¿no? Siempre la mayoría de niños, ¿no? Va a dárselas en las primeras 12 horas, ¿no? Y todos tienen que hacer definitivamente hasta las 48 horas, pero la mayoría realmente es el primer día, ¿no? Pasar el primer día y hay que preocuparse, ¿no? Que un niño no miccione, ¿no? Por eso es que amerita estudio, pero hay que saber la parte fisiológica para poder definir lo otro. Con respecto a la adaptación. Ya, ok. Con respecto a la adaptación neurológica, ¿no? Existe un crecimiento cerebral, miren, hasta más del 260% en el tercer trimestre del embarazo. O sea, como pueden ver ustedes, toda la gestación es súper importante, ¿no? Porque en los segundo trimestre se van formando, pero en el tercer trimestre
el crecimiento es el que es mucho más importante, ¿no? Entonces, miren, el peso del cerebro durante la gestación, cuando un bebé tiene 34 semanas es 65%, y si tiene 36 semanas es más todavía, ¿no? Entonces, en las últimas semanas hay un crecimiento, tanto a nivel del peso del cerebro como también a nivel de su mismo desarrollo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A crecimiento de surcos, sinapsis, dendritas, axones, etcétera, ¿no? Con respecto a la adaptación inmunológica, obviamente hay un retraso en la producción fisiológica de muchos componentes del sistema inmunológico y obviamente cuanto más prematuro es el niño, esto va a ser mucho más, ¿no? Con respecto a la hemopoiesis, ¿no? Pues todos sabemos que los nenes nacen con mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? Por lo tanto, el hematocrito normal, ¿se acuerdan cuánto es, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es el hematocrito normal de un bebé? ¿Tienen idea? ¿Están ahí o no? Chicos, ¿están ahí? Hasta 65, doctora. Hasta más Ok, o menos. ok, muy bien. Hasta 65, porque pasado 65 ya es policitemia, ¿no? Pero no debe ser tampoco menos de 45, ¿no? Entonces va de 45 a 65. Pues, obviamente es mucho más que el que tenemos nosotros, ¿cierto? Y además hay un cambio de hemoglobina fetal. Acuérdense que la hemoglobina fetal es diferente a la hemoglobina del adulto, ¿no? La hemoglobina fetal en el bebé es más o menos de 50-70% cuando nace, ¿no? Además, la eritropoyetina tiene niveles bajos al nacer y en un prematuro, obviamente, esta respuesta es mucho más deficiente. Los reticulocitos disminuyen de 6 a 10% al nacer hasta menos de 1% al tercer a quinto día, ¿ya? Acá tenemos un gráfico de la hemoglobina que no lo vamos a hacer por el tema del tiempo, ¿no? Con respecto a la hemoglobina, también tenemos que tener en cuenta un factor importante que es la transfusión placentaria. Y por eso es que en la atención inmediata, ¿no? Al menos en nuestro país, la norma técnica nos dice que nosotros debemos hacer una ligadura, yo le digo oportuna, no le digo tardía, ¿no? ¿Por qué? Porque en el país ustedes saben que tenemos altas tasas de anemia y por eso es que se hace ligadura oportuna del cordón, ¿no? Pero no esperar tampoco, obviamente, mucho tiempo, porque si no vamos a más bien condicionar a policitemia, que ya lo vamos a ver en la clase que nos toque, ¿no? Entonces, otros cambios fisiológicos al nacer tenemos, ya les dije, sistema nervioso, hay un aumento de la actividad motora y eso va a variar de acuerdo a los periodos de transición. A nivel renal ya les mencioné, hepático también, esto creo que ya lo pasamos, ¿no? Entonces, ¿qué implica una buena adaptación? Resumiendo lo que les he explicado de todos estos cambios fisiológicos, implica una eliminación del líquido pulmonar fetal, un establecimiento del patrón respiratorio continuo, una secreción de surfactante adecuada, ¿no? Un establecimiento de la capacidad residual funcional, una caída en la resistencia vascular pulmonar, un incremento de la presión sistémica, obviamente luego de que se remueva la placenta, ¿no? Y un cierre de los shunts, tanto del ductus arterioso como el foramen oval. Y esto va a dar lugar, obviamente, a un incremento en flujo sanguíneo en la arteria pulmonar, un inicio de la termogénesis y una movilización del glucógeno hepático para tener un aporte adecuado de glucosa, ¿no? Y volvemos a la lámina que vimos en las primeras, ¿no? En donde los periodos de adaptación del recién nacido, pueden ver ustedes el nacimiento, 5, 10, 15, 30 minutos, ¿no? Que son el primer periodo, que va de la mano con el primer periodo de reactividad que ustedes ven aquí. Y posteriormente ya en los otros periodos de adaptación tenemos el segundo periodo de reactividad. En el momento que nace el niño, que está dentro del primer periodo de reactividad tranquila, es donde el bebé debe
lactar, ¿no es cierto? Tener la lactancia precoz en la primera hora de vida, que ustedes ya lo van a ver cuando hagan atención inmediata. Porque si no lo hacemos en estos primeros 30 minutos o una hora, miren luego qué pasa con el niño, duerme, está en el sueño, es parte de su fisiología. Si lo queremos hacer lactar luego de la hora, el niño va a estar dormido, entonces no va a lactar, ¿ok? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, resumiendo los periodos de transición, el primer periodo de reactividad se da alrededor de 30 minutos hasta una hora, en donde hay cambios de predominio simpático. Entonces, el niño tiene un estado de alerta alternando con actividad y llanto. Por eso es importante que en ese periodo lacte. La frecuencia cardíaca va de 120 hasta 180. La respiratoria puede ser de 60 hasta 80, ¿no? Y ahí ven los promedios normales. Y hay un esfuerzo respiratorio y podemos ver a veces algunas retracciones. El segundo periodo de transición es el llamado de inactividad o intervalo de reposo que se da a las 2 o 3 horas después del nacimiento, en donde hay una disminución marcada de actividad motora y el bebé entra en una fase de sueño. La frecuencia cardíaca va a disminuir, la frecuencia respiratoria también puede descender, en algunos casos puede estar acelerada, pero no tener distrés, porque si tiene distrés, eso ya no es un periodo de transición, sino puede ser una patología. Y el peristaltismo intestinal puede estar marcado, ¿no? Porque obviamente en este periodo ya el niño debe haber lactado. Y el tercer periodo o segundo periodo de actividad se da posteriormente hasta las 8 horas, ¿no? Que es parecido al primer periodo de reactividad, y el niño acá puede tener un poco de taquicardia, un poco de taquimia, cambios en el tono muscular, en el color y producción de moco. A veces puede tener tendencia a regurgitaciones o náuseas, pero muy leves, ¿no? Y además tener aparición de respuestas a estímulos, tanto exógenos, ¿no? Y expulsar el meconio y además mostrar interés por alimentarse, o sea, querer lactar, ¿no? Y en este periodo podemos ver al niño obviamente con mayor estabilidad. Entonces, teniendo en cuenta estos cambios ya fisiológicos, ¿no? ¿Qué debemos evaluar en el recién nacido? Primero, en qué momentos debemos evaluarlo. En la atención inmediata, o sea, cuando nace el niño, al momento del nacimiento. Ustedes ya cuando hagan esa clase de atención inmediata, les van a explicar qué preguntas se tienen que hacer cuando nace el niño. Les voy adelantando. Cuando un niño nace, uno tiene que hacer la pregunta, respiro, llora, qué edad gestacional tiene, ¿no? Y cómo está su tono. De acuerdo a eso, yo procedo de una u otra manera, ¿no? Y obviamente, en el periodo de adaptación, que es el otro momento por el cual tengo que evaluar al bebé, luego al cumplir 6 o 24 horas, o cuando se requiera, o sea, cuando veamos que el niño no está pasando por un periodo, los periodos de transición normales que acabamos de ver, ¿no? Y otro punto, obviamente, es previo a ser dado de alta con la mamá. Entonces, ¿qué evaluamos en el recién nacido? La evaluación incluye todo lo que ustedes ya han estudiado también en semiología, que es la observación, la auscultación, la palpación, la percusión si se requiere, ¿no? Y una evaluación sistemática cefalocaudal, ¿no? Y obviamente esta evaluación sistemática se debe adaptar al neonato y a la situación en particular en la cual evaluemos el bebé. Disculpen un minuto, voy a prender la luz porque ya se oscureció. Entonces, cuando evaluamos en el recién nacido, ¿no? Al recién nacido tenemos que observar, ¿no? La simetría de todo su cuerpo, ya sea desde la carita, ¿no? La respiración, los movimientos que hace y los comportamientos del bebé de acuerdo a la fisiología que hemos revisado y que incluyen obviamente esto a la lactancia materna. Y además registrar, ¿no? Sus funciones vitales, como son la frecuencia cardíaca, y la respiratoria, la temperatura, ¿no? Y también observar el color que tiene.
Este es el flujograma que tienen que ustedes tener en cuenta cuando el bebé nace, lo que les decía, ¿no? El bebé nace y yo me hago las preguntas. Es un nacido a término, o sea, la edad gestacional, que les decía. ¿Cómo está su tono? O sea, tiene buen tono, respiro, llora. Si todo eso es sí, o sea, es un bebé a término, respiro, llora y tiene buen tono, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo con la mamá para que en el pecho materno, ¿no? Se termine a hacer la atención de rutina, que es obviamente calentarlo, cambiarle el campo. Vamos a hacer la simulación y ustedes van a ver cómo se hace todo eso. Mantener la temperatura normal, la posición de la vía aérea del bebé. Si fuera necesario despejar las secreciones, la mayoría de veces no se requiere, ¿no? Y evaluar constantemente con la mamá, como ven ahí en la foto, que es un bebé que está lactando con la mamá. Si cualquiera de estas preguntas es no, obviamente, ¿no? Le haremos la atención inmediata del bebé, secándolo para mantener también la vía aérea, calentar, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea y despejar las secreciones, ¿no? Secar y estimular, y de acuerdo a cómo evoluciona el bebé, ya vemos si requiere reanimar o no. Entonces, la atención inmediata del recién nacido, ¿qué puntos se tiene que tener en cuenta? El contacto precoz, lo que les estaba mencionando, y ese contacto precoz o el contacto piel a piel está totalmente ligado a la lactancia materna, ¿no? Y luego el clampaje oportuno, que en la norma técnica dice tardío, pero a mí más me gusta llamarlo en forma oportuna, que significa que yo voy a clampar el cordón una vez que deje de latir. Y luego los cuidados generales del recién nacido, que implican mantener la temperatura con la mamá, que es la mejor incubadora, aspirar solo si es necesario, secar y cambiar campos, ¿no? Y las medidas profilácticas que incluyen la vitamina K, como mencionamos cuando hablamos del intestino y de las bacterias, ¿no? La identificación, ¿no? Y luego recién hacer la antropometría, que implica medir, pesar, ver el perímetro cefálico y también hacer, ¿no?, la evaluación de la edad gestacional con el capur. Posteriormente a eso, el bebé pasa con su mamá a alojamiento conjunto, en donde va a ser evaluado en forma constante, ¿no? Siempre priorizando lo que es la lactancia materna. Acá vemos, ¿no?, los instrumentos que se utilizan en la evaluación del bebé. Primero, el test de Apgar. El test de Apgar es un instrumento que se usa para ver, ¿no?, la vitalidad del bebé, ¿no? Acuérdense que este test viene del siglo pasado, la década del 60 del siglo XX, que todavía seguimos usándolo para evaluar al bebé, ¿no?, con los parámetros que ven en la lámina, ¿no? Y el otro test que ven acá, que es el Silverman-Anderson, que nos sirve para evaluar la dificultad respiratoria del bebé. Cuanto más puntaje tenga el Silverman-Anderson, va a ser obviamente un distrés respiratorio severo. Si está con puntaje 0, el niño no tiene distrés, ¿no? Pero si el puntaje es mayor, o sea, tenga todos los puntos que ven ahí de los diversos parámetros, como son ver disbalance tóraco-abdominal, retracción sifoidea, ¿no?, aleteo nasal, quejido, ¿no? Si todo eso tiene puntaje mayor, es un distrés respiratorio severo. Acá falta el test de Capurro, que es para ver la edad gestacional, pero creo que ustedes ya lo han visto también, ¿no? Así que no lo vamos a llevar al detalle. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Preguntas? Doctora. ¿Ninguna?
Entonces, ¿está todo claro? Sí, doctora. Ok, entonces continuamos. La lámina que están viendo es para recordar los signos vitales que manejamos en neonato, ¿no? Que son con promedio, ¿no? Primero, el peso. El peso al nacer del bebé va desde más de 2.500 hasta menos de 4. Cuando hablamos menos de 2.500, estamos hablando de bajo peso. Está a más de 4 kilos, de 4.000 gramos o 4 kilos, estamos hablando de un bebé de grande o macrosómico. Y luego tenemos que evaluar con respecto a ese peso la pérdida de peso. Acordarse que la primera semana todos los bebés pierden peso. Alrededor del 5 al 10% con respecto al peso al nacer, cuando es un recién nacido a término. Y si es un recién nacido prematuro, puede ser alrededor, ¿no?, del mayor, hasta el 15% en la primera semana, ¿ya? La talla varía, miren, de 45 a 52.5 centímetros. Estamos hablando de rangos, ¿no? Y obviamente de percentiles, que van de los percentiles 10 hasta 90, tanto cuando hablamos de peso, de talla y de perímetro cefálico. El perímetro cefálico va de 33 a 35 y el perímetro torácico va de 30 a 33. También tenemos promedios con respecto a la presión sanguínea, ¿no?, que ven en la lámina que como promedio está de 78 sobre 42, ¿no? Obviamente esta presión es menor en prematuros y la presión obviamente aumenta si es que el niño tiene mayor actividad, como por ejemplo cuando llora, ¿no? Y también la presión diastólica, que va de 25 hasta máximo 60. En esta lámina ya ustedes ven los signos vitales promedio que ya lo hemos visto: pulso, frecuencia cardíaca, solamente la temperatura que les mencioné, la axilar, y la rectal, que es medio grado por encima de la axilar, ¿no? Y el llenado capilar, que es de menos de 3 segundos. Ahora vamos a ver un poco resumido, ¿no?, lo que es el examen físico ya más completo del bebé. Hemos visto la primera parte, funciones vitales, signos vitales, ¿no? Y ahora vemos el examen físico. Cuando hacemos un examen físico, siempre vamos a empezar, obviamente, con lectoscopía. Y ya cuando hacemos lectoscopía, podemos diferenciar de un bebé normal con un bebé con una patología, por ejemplo. La foto donde dice bebé normal es obvio, ¿no? Es un niño que es normal. Tiene todo su cabecita simétrica, acorde a su peso y talla. En cambio, mírenlo de abajo, ¿no?, donde dice grande para edad gestacional. Ahí ustedes ven un bebé gordo, obeso, que obviamente no es normal. ¿Por qué? Porque es un bebé macrosómico, se nota claramente, ¿no?, respecto al que está a su lado, que es un bebé adecuado, ¿no? Y el prematuro, que está en la parte superior derecha, que miren, es un bebé tan pequeñito que cabe apenas en las palmas de 2 manos, ¿no? Obviamente podemos aquí diferenciar tan solo viendo, o sea, con lectoscopía, quién está bien y quién no. Luego de lectoscopía, acuérdense que les dije que el examen es sistemático y cefalocaudal, por lo tanto empezamos la evaluación regional siempre con la cabeza, ¿no? Y con la cabeza tenemos que ver, ¿no?, primero lo normal, que debe ser la cabecita simétrica. Puede haber un moldeamiento porque el bebé ha pasado por el canal de parto, ¿no?, si es un parto vaginal.
y en medio redondo si es que ha nacido por cesárea, ¿no? Igualmente las fontanelas deben ser palpables, las suturas, si es un parto vaginal, mayormente están cabalgadas, ¿no? A diferencia de una cesárea si no ha tenido trabajo de parto, ¿no? Hay variaciones normales, como por ejemplo puede haber asimetría por un moldeamiento más marcado, o puede haber un caput, ¿no? Que es un edema. Y también cefalohematoma, que en realidad esta variación no es normal. La cefalohematoma sí es una patología, es una morbilidad del bebé. Se considera un trauma obstétrico. Ustedes ven ahí en la lámina, ese bebé que parece con un chinchón en la cabeza, ese es un cefalohematoma, ¿no? Entonces, las anormalidades son el moldeamiento severo, si las fontanelas están tensas, ¿no? O hay una fontanela pulsátil o deprimida. Obviamente si hay fractura, miren esa foto con ese cráneo deformado, entonces como un hueco que tiene ahí, ¿no? Mayormente eso ocurría antes cuando utilizaban pues instrumentos en el momento de parto. Felizmente ahora ya eso no se usa, ¿no? O fractura de cráneo, o de repente ver una cabeza muy grande, una macrocefalia, que sale de los rangos de perímetro cefálico que les mencioné, o al contrario, una microcefalia, o sea, cabezas pequeñas, o hemorragias, ¿no? Entonces son cuando examinamos la cabeza. Cuando examinamos los ojos, podemos ver, ¿no? Y debemos evaluar la simetría, la apariencia, si existen secreciones o no, cómo están las escleras y sobre todo el reflejo rojo. Este reflejo rojo es lo que se evalúa cuando se hace tamizaje oftálmico, ¿no? Entonces, para evaluar los ojitos, acuérdense que son dos órganos, ¿no? Tenemos que ver si son simétricos, si están ubicados correctamente, ¿no? Si hay edema palpebral, cómo está el reflejo del parpadeo, si está fusionado, ¿no? O no, porque cuando es muy prematuro ustedes pueden encontrar casi los párpados un poco fusionados, ¿no? Si hay secreción o no, o sea, lo normal es que no haya secreciones. Las escleras, como deben ser blancas o blanco-azuladas, y el reflejo rojo que debe estar presente siempre que hay un ojo normal, ¿no? Las anormalidades, que haya desviación, hay edema marcado, que esté caído, como por ejemplo en esa foto que ustedes ven ahí, que hay una simetría evidente de la cara, ¿no? O que haya secreción purulenta cuando hay conjuntivitis, o que pueda haber ictericia y las escleras ustedes la ven amarillas, o de repente hay hemorragia, cuando hay trauma obstétrico y se rompen los vasitos en las escleras, ustedes pueden ver hemorragia subconjuntival, o cuando no hay reflejo rojo por una patología, ¿no? Cuando evaluamos la oreja, igualmente tenemos que ver cómo está formado, que esté bien formado, si el cartílago está presente, como ven en la figura inferior, que es una oreja normal, ¿no? Cómo está la parte superior del oído, si está al mismo plano o por encima del ángulo del ojo, o sea, tenemos que ver, trazar una línea del ojo hacia la oreja para ver la implantación, ¿no? Normalmente esa línea debe pasar por la oreja y no más bien debajo, ¿no? Cuando la línea está por encima de la oreja, hablamos de implantación baja de la oreja, ¿no? Hay algunas variaciones que pueden considerarse, digamos, un poco frecuentes, ¿no? Como por ejemplo papilomas, tanto preauriculares o como posauriculares, ¿no? A veces puede haber consistencia del cartílago variable, ¿no? Y en los prematuros es blando, es perfectamente fisiológico porque es prematuro, o puede estar doblado o arrugado, pero sí puede haber también malformaciones evidentes, como por ejemplo acá están viendo, ¿no? Los puntitos debajo o al lado del pabellón auricular, ¿no? O atresias ya completas del pabellón auricular, y en estos casos obviamente se tiene que hacer un estudio para ver cómo está el oído interno, ¿no? O también problemas de malformaciones de las orejas que están asociadas ya a otro
a otros signos clínicos, como ven en esa foto del síndrome de Apert, ¿no? Igualmente en la nariz, tenemos que ver la simetría, la forma y la permeabilidad. Acuérdense que la nariz es parte del sistema respiratorio y si es que hay un problema de obstrucción a este nivel, el bebé puede tener dificultad respiratoria. Entonces tenemos que ver que la nariz está en la línea media de la cara, ¿no? La forma, ¿no? Y sobre todo la permeabilidad. Si respira, hay pasaje aéreo por cada fosa nasal, ¿no? Cuando la boquita obviamente esté cerrada del bebé. Y si es que la permeabilidad está obstruida, a ver por qué, ¿no? De repente está simplemente con moco y entonces hay que limpiar al bebé para que esto pueda no hacerle problemas, ¿no? Las anormalidades con respecto a la nariz, ¿no? Puede haber desviaciones, ¿no? Puede haber eritema, que sería lo menos, ¿no? O hasta patologías como atresia de coanas o estenosis, ¿no? Entonces es importante examinar en forma adecuada esto. Con respecto a la boca, que es como ven, recién estamos en la cabeza, ¿no? Ahí en la cabeza hay un montón de órganos, ¿no? En la boca tenemos que evaluar varias cosas. Miren, labios, lengua, paladar y encías. Es muy importante evaluar todo esto para que no se nos pase algo que luego pueda tener implicancias bastante serias. Por ejemplo, si no evaluamos bien el paladar y no nos damos cuenta que hay una fisura, a veces hay una fisura muy, digamos, laminares, que no nos damos cuenta, puede generar luego hasta aspiración del bebé. Por eso es bien importante siempre abrir la boca del bebé para evaluarlo, ¿no? Los labios tenemos que ver cómo está la coloración, ¿no? Pues deben ser rosados, ¿no? Y cuando evaluamos los labios siempre vemos el reflejo de búsqueda. Ahí estamos ya haciendo también la evaluación de un reflejo primitivo. Puede haber variaciones como leves cianosis alrededor, ¿no? Sobre todo en periodo de adaptación, ¿no? Obviamente si hay cianosis mayor, eso no es normal, ¿no? Con respecto a la lengua, ver si es rosada, si está dentro de la boca y el tamaño, ¿no? Y si lo mantiene dentro de la boca y si también lo saca, porque si no logra sacar la lengua, tenemos que verificar que el niño tenga lo que ven en el ángulo inferior, que es el frenillo sublingual, que puede ser anquiloglosia, ¿no? Entonces, a veces se les pasa esto. Ya he visto varios niños que, entre comillas, lo han examinado, pero no se han dado cuenta de la anquiloglosia, ¿no? Podemos ver también en el paladar perlas de Epstein, o si examinamos también niños ya más grandecitos, candidiasis oral, ¿no? Y en las encías ver si hay dientes congénitos, ¿no? O también puede haber quistes de inclusión. A nivel del tórax, que están ahí los dos grandes sistemas, que tienen mucho en la parte fisiológica que revisamos al inicio de clase, ¿no? Tenemos que ver la forma, la clavícula, que es parte del examen del tórax, la expansión del tórax, cómo respira el bebé y también cómo está el tejido mamario y el pezón. En la forma del tórax, tenemos que evaluar si es que el tórax está o muy expandido, tipo tórax tonel, o de repente con retracción, con pectus excavatum, ¿no? La clavícula siempre tiene que ser recta y lisa, no tiene que haber ni promontorios ni el signo de la tecla, porque eso sí nos indicaría que hay una fractura. También si encontramos crepitaciones, ¿no? Con respecto a la expansión del tórax, tenemos que obviamente ver esta expansión de acuerdo al movimiento respiratorio del bebé, ¿no? Y en la respiración, tomarle, ¿no? la frecuencia respiratoria, que debe ser de 40 a 60 por minuto. Y si vemos que hay algunos parámetros que revisamos cuando vimos el Silverman-Anderson, ¿no? Si hay una respiración con problemas,
usar este instrumento para poder catalogar si este niño tiene dificultad respiratoria y sobre todo ver si es leve, moderada o severa. Con respecto a el tejido mamario y el pezón, tenemos que ver que estén presentes en ambos sexos y la localización, ¿no? Porque acuérdense que puede haber, ¿no?, tejido supernumerario. A nivel del tórax, también obviamente evaluamos el sistema cardiovascular. Para eso vemos la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, y al evaluar la frecuencia cardíaca, también evaluamos si los ruidos cardíacos agregados, o sea, como soplos o segundo ruido cardíaco incrementado, etc. Y también evaluar los pulsos. Obviamente los pulsos de los grandes vasos, ¿no? El femoral, ¿no? Sobre todo, ¿ya? Posteriormente, bajando, porque acuérdense que es cefalocaudal, hemos bajado al tórax, ya llegamos al abdomen. En el abdomen igualmente tenemos que ver la forma, ver el muñón umbilical o el cordón umbilical, ¿no? Los sonidos y terminar obviamente lo que es el final del sistema digestivo, que es el ano. Y acá es bien importante verificar la permeabilidad. Con respecto a la forma del abdomen, el abdomen es un contorno más o menos cilíndrico, a veces prominente, de acuerdo si el bebé ha tomado su leche o no, ¿no? Y además debe ser blando, ¿no? Cuando obviamente hay anormalidades, como ven en la lámina, va a haber asimetría, va a haber distensión, pueden ver obviamente las asas intestinales fuera, ya esas son patologías muy serias, ¿no? Con respecto al cordón umbilical, cuando nace el bebé, en la atención inmediata, ustedes tienen que verificar los vasos, o sea, la arteria y las venas, ¿no? Los 3 vasos, 2 arterias y una vena. Y posteriormente, cuando evalúen el cordón umbilical, tienen que evaluar si es que hay un enrojecimiento anormal, si hay sangrado, exudación, enfalocel, etc. Y luego con la auscultación ver si hay sonidos, ¿no? Y obviamente tiene que haber ruidos hidroaéreos. Y con respecto a la permeabilidad, lo que les dije. Los genitales tienen que, obviamente, evaluar si es masculino o femenino y si es que hay alguna, ¿no?, anomalía, como por ejemplo, ¿no?, si es que hay un prepucio con diferente o problemas a nivel del meato, ¿no?, que puede haber epispadias o hipospadias, o también a nivel de los genitales femeninos, ¿no?, si es que hay secreción, ya sea de sangre o de moco, que a veces son variaciones normales, ¿no? En extremidades tenemos que ver obviamente las patologías, como ya ven en la lámina, que cualquiera puede darse cuenta cuando hay problemas en la formación de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y un punto importante aquí es ver las limitaciones de movimiento en cualquier articulación y evaluar a nivel de las caderas lo que el famoso Ortolani Barlow, ¿no? Y si es que existe esto positivo, ¿no?, descartar en el bebé que tenga displasia de caderas. Otro punto importante en extremidades es ver las diferencias de color y temperatura entre ambas para poder definir la patología. En la columna vertebral, que es ya el examen de la región posterior del bebé, acuérdense que hemos visto hasta el momento toda la región anterior, ¿no? Tenemos que ver si la columna está completa, no hay desviaciones, ¿no? Y sobre todo que esté cerrada, ¿no? Por eso tenemos que irnos hasta la región lumbosacra. Lo que ven en la lámina, obviamente, es totalmente notorio, ¿no? Malformaciones, ¿no? Y la piel, que esto lo hemos visto al inicio, lo deberíamos haberlo puesto al inicio cuando vemos leptoscopía, cuando vemos la apariencia, el color y las variaciones, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta de las anormalidades, como son la palidez, la ictericia, la cianosis, sobre todo central, o si hay pústulas, abrasiones o laceraciones, ¿no? Entonces, este es un resumen del examen físico del bebé, que es parte de la evaluación del neonato. Entonces, ya habiendo revisado todo esto, podemos darnos cuenta, ¿no?, e identificar al neonato enfermo.
Primero, ¿cómo lo identificamos? Con una historia perinatal bien hecha. Y es bien importante ustedes que hagan historias clínicas. En sus prácticas van a hacer historias clínicas. ¿Para qué? Para que identifiquen factores de riesgo. Una vez que identifiquen factores de riesgo, es el primer gran paso para identificación de un neonato con problemas. Y luego viene la evaluación física, que hemos conversado todo, ¿no? Para poder identificar al neonato enfermo, ¿no? Entonces vamos a terminar ya la clase de hoy día con esta frase que ustedes ven, en donde el bebé se alimenta de leche materna, se alimenta de caricias, se alimenta de abrazos, se alimenta de besos, de palabras cálidas y amorosas, se alimenta de gestos cálidos, se alimenta de todo lo que está en su entorno. Y si ese entorno le muestra amor, se alimentará de amor, chicos. Así que, por favor, ustedes cuando atiendan una mamá y su bebé, lo que tienen que mostrar justamente es eso, para que el bebé se alimente del amor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que el bebé desde el momento en que nace es un individuo activo que percibe, aprende y organiza toda la información que tiene en su entorno. Y si ese entorno es adecuado, obviamente el niño va a tener la información adecuada para ser un humano realmente humano. ¿Ok? Entonces, terminando, los momentos que les decía de evaluación es en atención inmediata, ya les han mencionado, luego cuando la mamá está con el bebé, que es la evaluación del recién nacido en alojamiento conjunto, que debe ser realizado hasta que la mamá esté de alta, ¿no? Y siempre cuando se evalúa el bebé, como les decía cuando vimos el peso, comparamos el peso del nacer con el del alta para ver la búsqueda de signos de alarma que nos pueda llevar a descartar alguna patología. Ya tienen la bibliografía, ¿no? Terminamos. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Están ahí? Chicos. Todo claro, doctora. Gracias, doctora. Claro, doctora. Y Ok. doctora, ¿le va a pasar la clase? A ver, le pediré al doctor, si me da autorización, yo se lo paso a la delegada. ¿Ya? Doctora, ¿Ok? gracias. Ok. Ok, entonces, buenas